Ya, bueno, vamos a grabar, espero que se escuche bien. Vamos a grabar la clase de hoy respecto de lo que nos quedó pendiente de la clase anterior, eh, que estamos trabajando respecto de este concepto, este tema, que es la modernidad, ¿cierto? Hablamos que este tema tiene que ver con los lugares de enunciación, vale decir, desde dónde se plantee el concepto, desde dónde se lo trate, van a ser las significancias que se le den a ese concepto, a este concepto. Si es desde el ámbito de la filosofía, a la construcción del sujeto y la subjetividad, si es desde el ámbito de la, si es desde el ámbito de la eh, sociología, a las prácticas sociales, ¿cierto? Si es desde el ámbito de la historia, a lo que es la evolución de la transición de un tipo de sociedad a otro tipo de sociedad, desde el ámbito de lo que son las sociedades tradicionales a las sociedades propiamente modernas, ¿cierto? Entonces, en la clase de hoy vamos a ver la posición que tiene Bolívar Echeverría respecto de lo que es la modernidad para él. Ya en la clase anterior hablamos de la primera parte del texto Un concepto de modernidad. Hoy día vamos a hablar de la parte C y D de este texto respecto de la relación de la modernidad, el capitalismo y Europa y eh, lo que el autor denomina la esencia de la modernidad y la modernidad efectiva o realmente existente, ¿cierto? Lo primero que señala el autor que en el punto C es que eh, existe una inconsistencia, ¿cierto?, respecto de el encuentro o la convergencia, o en otro momento también el autor denomina la simbiosis, ¿cierto?, de la modernidad con el capitalismo, fenómeno que ocurre en el espacio europeo, en lo que el autor denomina la Europa occidental, ¿cierto? Porque el autor también habla de que dentro de Europa habrían también Europas periféricas también. Entonces, él señala como una Europa central, esa Europa occidental donde se desarrollaría esta convergencia entre lo que es la modernidad con el capitalismo, ¿ya? Como señalamos en la clase anterior, para este autor, la modernidad tiene que ver con una revolución que ocurre en el ámbito de la tecnología hacia el siglo X, que es lo que denomina la revolución neotécnica, vale decir, la creación de una técnica automática que genera una tecnología que ya no es como era la tecnología del neolítico, una copia de las fuerzas de la naturaleza, sino más bien lo que son ahora esta tecnología surge de la inventiva humana, la creación de una técnica lúdica, automática, como señala también Walter Benjamin, ¿cierto?, en la idea de la reproductibilidad técnica, la era de la reproductibilidad técnica, eh, la creación de esta técnica lúdica, automática, ¿cierto? Como creación del intelecto humano, ¿ya? Entonces, lo primero que se propone en el punto C es buscar la inconsistencia que se genera en términos de esta convergencia de la modernidad con el capitalismo en el contexto del espacio europeo, ¿cierto? Lo primero que va a distinguir Bolívar Echeverría para buscar esta inconsistencia de la relación entre la modernidad y el capitalismo es distinguir básicamente entre dos tipos de modernidades, ¿cierto? Para el autor habría una modernidad que despliega un potencial emancipador del ser humano en términos de
en términos de inventiva y creación humana para generar un reino de la abundancia en términos de la calidad de vida, de la buena vida, etcétera, que puede otorgar esta neotécnica como potencial creativo del ser humano en pos del beneficio de la civilización humana, ¿ya? Esta modernidad se ve de cierto modo truncada, de cierto modo no logra desplegarse por el desarrollo de esta otra modernidad que sería la modernidad realmente existente, es decir, la modernidad efectiva. Entonces, él va a distinguir entre una modernidad potencial que no logra desplegarse, no logra desplegar ese potencial emancipatorio para la civilización humana, y por otro lado, una modernidad realmente existente, una modernidad efectiva que se genera a partir de como estoy señalando, a partir de la simbiosis, ¿cierto? De la convergencia de esta modernidad neotécnica, de esta modernidad potencial, con el capitalismo, con una forma específica que va a ocurrir en el espacio geográfico europeo. Es decir, en el espacio geográfico europeo, en lo que Brodel denomina el surgimiento del primer sistema mundo dentro del mar Mediterráneo, ¿cierto? De esta economía mundo que se va a desplegar dentro del mar Mediterráneo, es que ahí ocurriría, ¿cierto?, una actualización de esta modernidad en términos de eh, de una productibilidad neotécnica en pos de la lógica mercantil en una primera fase, mercantil capitalista, ¿cierto? Y luego, efectivamente, a partir de la revolución industrial, de una simbiosis con el capitalismo industrial de la inventiva neotécnica, ¿ya? Esto ocurre para esta convergencia de la modernidad con el capitalismo, que va a plantear, ¿cierto? Va a plantear, ¿cierto? Va a plantear lo que es efectivamente la modernidad efectiva, que es básicamente la modernidad efectiva para el autor, es básicamente la modernidad capitalista, la que realmente ha existido, sin lograr desplegar, ¿cierto?, la modernidad que no se ha podido desarrollar, que es la modernidad potencial. ¿Por qué? Porque en el espacio geográfico económico europeo se van a desarrollar dos elementos que van a provocar que la modernidad en Europa se despliegue en convergencia con el capitalismo, ¿ya? El primero tiene que ver con, y esto lo toma el autor, Bolívar Echeverría lo toma el historiador francés Fernand Braudel, respecto de lo que el autor denomina como las potencialidades de la dimensión del continente europeo en términos de ser un espacio muy pequeño, muy interconectado, que facilita la interconexión de brotes de neotécnica y que aparecen en este espacio geográfico del mar Mediterráneo, ¿cierto? Vinculados también con el mar del norte, lo que permite generar una cierta unificación de un espacio comercial denominado por el autor una economía mundo, que por Brodel, ¿cierto?, que va a permitir efectivamente la interconexión mercantil y neotécnica, y por lo tanto la convergencia entre la modernidad con el intercambio mercantil capitalista, ¿ya? El segundo elemento que va a permitir generar esta convergencia entre la modernidad con el capitalismo en Europa tiene que ver con
que ya en Europa se señala el autor que existían fuertemente procesos de producción y consumo en la lógica de una economía capitalista, ¿ya? Ya hacia el siglo XVI, siglo XVII, se empiezan a desarrollar estos elementos que van a hacer la simbiosis con el capitalismo, ¿ya? En el fondo, lo que el autor trata de señalar respecto desde una lógica de un enfoque marxista es que se desarrollaría desde el siglo XVI en adelante en este espacio económico europeo, de esta economía mundo que une el mar del Mediterráneo con el mar del Norte, eh, una cierta inventiva tecnológica que Marx en el lenguaje de él denominó plusvalía extraordinaria, es decir, una forma de generar valor a través de la creación de formas más efectivas de producción, ¿ya? Estas formas más efectivas de producción creadas a partir de la inventiva tecnológica, denominadas por Marx plusvalía extraordinaria, es lo que Bolívar Echeverría denomina como esa simbiosis entre el desarrollo de las fuerzas capitalistas, el desarrollo del modo de producción capitalista, con la neotécnica propia de la modernidad en el lenguaje de Bolívar Echeverría. Y el momento, el cenit, el momento más central de esa convergencia, de esa simbiosis, para Bolívar Echeverría sería la revolución industrial hacia el siglo XVIII. O sea, en el momento de la revolución industrial se generaría esa simbiosis entre el desarrollo de las fuerzas capitalistas industriales con lo que es el desarrollo de la tecnología en pos del beneficio del desarrollo industrial, es decir, de la producción capitalista y la acumulación capitalista de forma industrial. Esa convergencia se haría en Europa a partir del siglo XVIII con la revolución industrial. En ese sentido, estos dos fenómenos generarían la convergencia del capitalismo con la modernidad en Europa. Es decir, por una parte, la generación de una economía mundo, de la interconexión del espacio geográfico de intercambios comerciales entre el mar Mediterráneo y el mar del Norte, como una pequeña unidad económica, y por otro lado, las formas de producción industriales, de creación de tecnología para la producción, de inventiva neotécnica para la producción industrial que tomarán su lugar preponderante a partir de la revolución industrial, ¿ya? Esos son los dos fenómenos que potencian, que permiten, ¿cierto?, la convergencia de la modernidad con el capitalismo en el espacio europeo, ¿ya? Y por ello que el autor establece que lo que va a ocurrir en Europa es que la modernidad se va a actualizar desde la perspectiva de ser una modernidad capitalista, en términos de que la modernidad se va a transformar en un siervo, en una especie de servidor de la acumulación capitalista, en la práctica, en lo que realmente ha ocurrido a lo largo de la historia del sistema mundo moderno, en palabras de Wallerstein, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, la revolución neotécnica generada hacia el siglo X en Europa va a ir desarrollándose de la mano del modo de producción capitalista o sirviéndole al modo de producción capitalista para generar estos procesos de acumulación eficiente de capital a partir de la inventiva tecnológica. Por lo tanto, en Europa va a ir de la mano, ¿cierto?, en la modernidad neotécnica con lo que es la forma de producción capitalista, ¿ya? En este sentido, voy a tratar de leerles unas citas que expresa con bastante claridad esta perspectiva que expresa Bolívar Echeverría, ¿cierto?, de esta convergencia
que el autor desarrolla en la parte C del texto, un concepto de modernidad, ¿cierto? Entonces, en ese sentido voy a leer la siguiente frase, dice, que es una cita de la página 15, dice: el capitalismo se transforma en un servo padrone de la modernidad, invitado por ella a ser su instrumento de respuesta al revolucionamiento de la neotécnica, se convierte en su amo, en el señor de la modernidad. Es decir, el capitalismo se transforma en el señor de la modernidad en términos de lo que es la modernidad, en términos de lo que es la modernidad realmente, realmente existe. Si me permiten, les voy a leer otra frase donde se expresa con mucha claridad también esta perspectiva de simbiosis y convergencia de la modernidad con el capitalismo, y en términos de cómo va a cuajar, ¿cierto? Cómo va a desarrollarse una modernidad capitalista, ¿cierto? En términos, de Bolívar Echeverría, ¿ya? Entonces tenemos la siguiente frase, la siguiente idea más que frase, ¿no? Dice, por lo tanto, en esta lógica de la modernidad efectiva que viene del mundo europeo, que el autor analiza en este punto que el autor denomina la modernidad del capitalismo y Europa, dice, puede decirse entonces que en su versión capitalista, que es la que proviene de Europa, dice el autor, se ha impuesto en el planeta la modernidad, esto es, la revolución civilizatoria en la que se encuentra empeñada la humanidad durante esta ya larga historia. Sigue una vía que pareciera haberla instalado en un regodeo perverso, en lo contraproducente, en un juego absurdo que de no ser por la profusión de la sangre y las lágrimas que han costado, la llevaría, como una película de Chaplin, a subir por una, por una escalera mecánica que funciona en modo de descenso y que es más rápida que ella. Es decir, sería esa idea del uso de la neotécnica en términos del desarrollo capitalista, ¿cierto? Entonces dice, la respuesta al revolucionamiento de la neotécnica se convierte en su amo, en el señor de la modernidad. Se puede decir entonces que a partir de ese siglo XVIII, con la revolución industrial, la modernidad realmente existente, primero en Europa y después en el mundo entero, es una actualización de la esencia de la modernidad a la que está justificado llamar modernidad capitalista. Esta es una cita de la página 14, la página 13. ¿Ya? Bueno, ahora pasaré a hablar del último punto del texto y para al final resumir todas las partes del texto respecto de los planteamientos del autor. Bueno, el punto D es un punto bastante corto, donde, donde se puede ver como las conclusiones respecto del artículo, ¿cierto? Y de la posición respecto de la contradicción, respecto de la modernidad potencial, respecto de la modernidad capitalista. Dice, les voy a leer la parte donde él dice, como la conclusión del texto, dice, para concluir, conviene dejar en claro en todo esto
un punto especial especial importancia. La efectuación o realización capitalista de la modernidad se queda corta, y aquí viene la crítica, respecto de la modernidad potencial. Es decir, la idea de que el capitalismo no logra desarrollar potencialidad de la modernidad. No es capaz de agotar su esencia como respuesta civilizatoria al reto lanzado por la neotécnica, como realización de la posibilidad de abundancia y emancipación que ella abre para la vida humana y su relación con el otro, con lo otro. Es innegable que en la experiencia práctica, se me descargó bueno, pero la idea es la crítica, se me descargó el computador, pero la idea es que el capitalismo no logra desplegar, ¿cierto? El potencial el potencial emancipativo de generar un reino de la abundancia en la comunidad política, porque lo hace en pos del beneficio privado, en pos del beneficio de unos pocos y no de la comunidad política, para lo cual la neotécnica y la modernidad surge, es decir, para resolver los problemas de la escasez, para resolver los problemas de la calidad de vida, para mejorar la vida de la humanidad, de los seres humanos, y efectivamente surge en la práctica, en lo concreto, surge con otras funciones, con otras perspectivas que en el fondo no logran que la modernidad logre desplegar esa potencia emancipativa en términos de modernidad potencial. Por eso es que el autor menciona esta ambivalencia de la modernidad, es decir, la modernidad que se planteaba en el fondo generar las condiciones para el bienestar de la humanidad. Por otro lado, en la práctica ha generado ese lado oscuro o ese lado perverso que sería la pobreza, la desigualdad, las malas condiciones de vida, etcétera, que efectivamente en términos de la modernidad nunca se planteó generar esos efectos negativos de este proceso de modernidad capitalista, ¿ya? Entonces el autor establece, ¿cierto?, que en este punto respecto de la esencia de la modernidad y lo que ha sido la modernidad realmente existente o la modernidad efectiva, existe una tensión, una incongruencia, una inconsistencia en términos de que esta modernidad mercantil capitalista o industrial capitalista o neoliberal capitalista, como el adjetivo que queramos ponerle, no logra, ¿cierto?, generar el reino de la emancipación de la comunidad política, porque, como lo señalé, genera una especie de enajenación del sujeto en términos de generar procesos de intercambio y de acumulación incesantemente. O sea, crear las condiciones de una civilización materialista centrada en la lógica de la acumulación por la acumulación de capital, ¿cierto? Por lo tanto, para Bolívar Echeverría, la modernidad capitalista se queda corta respecto de una modernidad potencial que no es capaz de agotar su esencia como respuesta civilizatoria al reto lanzado por la neotécnica, como realización de la posibilidad de la abundancia y la emancipación que ella abre para la vida humana y su realización con la naturaleza, ¿ya? Entonces, ahí Bolívar Echeverría concluye, ¿cierto?, haciendo esta crítica a la modernidad realmente existente, que es la modernidad capitalista, ¿ya? Entonces, ahora voy a pasar a resumir lo que es la posición general del texto de Bolívar Echeverría respecto de estas 4 partes del texto de Bolívar Echeverría, en relación a que el autor plantea un concepto de modernidad, como acabamos de decir, en términos de la distinción de 2 formas de modernidad,
y la crítica a esta forma de modernidad realmente existente, ¿ya? Pero para ello parte hablándonos de lo que es la novedad o lo novedoso de lo moderno, radicado en elementos como la confianza en la técnica, vale decir el desplazamiento del eje de lo que es la legitimidad de la fuente del saber en la sociedad, que pasa de lo que es lo sagrado a lo profano, es decir, de la cosmovisión religiosa de explicación del mundo a una cosmovisión sacralizada de explicación del mundo radicado en la física, en la ciencia, en una explicación de las leyes del funcionamiento de la naturaleza explicada por el propio funcionamiento de la naturaleza y ya no de una entidad más allá del mundo sensible. Es decir, lo que el autor denomina ahí como el paso de una concepción metafísica de la sociedad a una concepción física de la sociedad. Esa legitimidad de la confianza en la técnica radica en dos formas de experiencia social. Una que tiene que ver con que el hombre se concibe en un lugar progresivo de la temporalidad, es decir, el hombre se concibe como que si fuera avanzando en el tiempo a partir de que se descubren tecnologías que hacen que el hombre perciba que estamos avanzando y por lo tanto lo hace sentirse en una experiencia progresiva de la temporalidad, una experiencia progresiva del tiempo. Ese es uno de los elementos que contribuye a la confianza en la técnica. Y el segundo tiene que ver con la superioridad de la vida urbana, donde se encuentran los elementos técnicos, los elementos comerciales, por lo que había sido la experiencia de la vida rural, donde hay poca interconexión, donde hay poco intercambio, donde hay poco acceso a la tecnología, etcétera, formas más arcaicas, más tradicionales de vida. Entonces, estas dos experiencias sociales, tanto lo que hace que el sujeto se conciba dentro de la idea de progreso, y por otro lado, la superioridad del urbano por sobre lo rural, potencian el ámbito de la confianza en la técnica, como uno de los elementos propios de esta novedad de lo moderno que el autor trabaja en el punto A. El segundo punto de esta novedad de lo moderno tiene que ver con todos estos elementos que estoy señalando, para que nos ubiquemos, son parte del punto A del artículo. El segundo punto que el autor establece como un punto importante de la novedad de lo moderno tiene que ver con el materialismo político. Es decir, que dentro de la modernidad ya no sería el ámbito de legitimidad del orden político, la divinidad, lo espiritual o los dioses, ¿ya? Como así se expresaba en la monarquía absoluta, donde efectivamente la legitimidad del poder político radicaba en Dios que transfería el poder al rey, sino más bien en estas sociedades modernas se encuentran imbuidas por una concepción de materialismo político. Es decir, somos civilizaciones materialistas porque la legitimidad de la fuente del poder como de las demandas que se establecen dentro del poder político tienen que ver con demandas de orden material. Ejemplo de esto es que las expresiones principales que se establecen dentro del mundo moderno son la disputa, por ejemplo, de los sindicatos contra los patrones, por demandas laborales, por mejorar las condiciones materiales, por mejorar los sueldos, etcétera, y así también los partidos que intentan representar esos intereses de los trabajadores también están reivindicando históricamente, ¿cierto? Desde su inicio están reivindicando cuestiones materiales, cuestiones de beneficio económico para una clase que es definida en términos del lugar que ocupa en la gestión de los medios de producción, o el lugar que ocupa, ¿cierto?, en la estructura productiva, vale decir, el proletariado como fuerza de trabajo, que se vende como cualquier otra mercancía en la sociedad. Esos elementos, ¿cierto?, dan cuenta de que nos encontramos dentro del ámbito en la modernidad de un materialismo político, ¿ya? Donde lo que prima es la política económica, donde lo que prima es una legitimidad del poder centrada
en el pueblo, en lo terrenal, en lo profano y ya no en lo sagrado. Y el tercer elemento es que lo que define lo que se transforma en el átomo de la sociedad moderna es el individuo por sobre la comunidad. Al revés de lo que era antiguamente, donde la comunidad estaba por sobre el individuo. Por tanto, todo el engranaje, el engranaje normativo, el engranaje constitucional, ¿cierto?, va a estar dado por defender derechos y deberes individuales, ¿ya? Derechos del individuo en tanto ciudadano, ¿ya? Ese va a ser el eje de la defensa, por ejemplo, del ciudadano frente al Estado, frente del ciudadano frente al Estado moderno, es decir, toda la estructura jurídica centrada en el individuo y no en el colectivo, ¿ya? El autor termina este punto A del texto hablándonos de que la modernidad es un proyecto inconcluso, es un proyecto inacabado, no en el sentido de que le da Habermas, sino en el sentido de que es un proyecto que nunca logra ser, en términos de que no logra satisfacer completamente a la sociedad, porque los satisfactores de la modernidad son satisfactores materiales, no son satisfactores espirituales. O sea, hay una parte que es importante que satisface la modernidad en términos de confort de vida, mejorar las condiciones de vida de las personas, ¿cierto? En términos materiales, ¿cierto? En términos de mejor alimentación, ¿cuánto se llama? Aire acondicionado, en ese sentido de confort social, material, pero hay elementos que no logra satisfacerlos, como el ámbito de la espiritualidad o la conexión con un más allá, que es parte también de la vida humana, y por lo tanto ese proyecto de la modernidad no logra disolver todas las expresiones, por así llamarlos, todas las expresiones que podríamos uno decir como expresiones eh, religiosas o expresiones vinculadas a la ritualidad, a las tradiciones, a la religiosidad popular, ¿cierto? A la creencia en la animita, a la creencia en el culto mariano, ¿cierto? En toda América Latina, que es muy fuerte, ¿cierto? Respecto de la creencia sobre una virgen mestiza, etcétera. En esta la idea de los angelitos, etcétera. O sea, todo eso que es expresión de esa religiosidad popular que sigue anclada fuertemente en el pueblo, y que la modernidad de este proyecto de modernidad ilustrada no logra disolver completamente, ¿ya? Entonces, en ese sentido sería un proyecto para Bolívar Echeverría, un proyecto inacabado, en el sentido de no lograr, penetrar completamente a toda la sociedad, ¿ya? Y el segundo ámbito tiene que ver con la modernidad como ambigüedad y ambivalencia, es decir, como algo que tiene una doble explicación, un doble sentido. Por un lado, la modernidad que nos propone la emancipación, el reino de la abundancia, el reino de una mejor calidad de vida, y por otro lado, la modernidad, nos propone la creación de la bomba atómica, las guerras mundiales, o sea, es parte de la cara oculta de la modernidad. Es decir, la modernidad tendría como dos caras, o sería ambivalente o ambigua en ese sentido. Por un lado, el potencial, la modernidad en términos de potencialidad emancipatoria, y por otro lado, lo que ocurre en la modernidad en términos del capitalismo efectiva, como creación de pobreza, creación de desigualdad, malas condiciones de vida, higiene, desnutrición, etcétera, muerte, guerra y destrucción, como parte también de este proceso de esta modernidad realmente existente. Es decir, sería ambiguo en ese sentido, ambivalente en ese sentido, en términos de que no logra despegar la modernidad potencial, y logra desarrollar y contener mayoritariamente, en términos de lo existente, una modernidad capitalista que genera un conjunto de expresiones nefastas, como
la desigualdad, la pobreza, la muerte, la desnutrición, etc. Eso sería, resumiendo lo que es el punto A del texto, y el punto B del texto tiene que ver con eh, el desarrollo de este concepto de modernidad como neotécnica, como desarrollo de la técnica lúdica automática desarrollada hacia el siglo X a partir de las investigaciones que desarrolla Lewis Mumford en el texto Técnica y Civilización que toma Bolívar Echeverría, para el cual este autor va a desarrollar su concepto de modernidad como neotécnica, ¿cierto? Modernidad como una técnica al servicio de la comunidad política para generar las condiciones del reino de la abundancia de todos y todas. ¿Ya? Entonces, este texto estaría compuesto por 4 partes. La primera parte, la novedad de lo moderno, centrada en estos 3 aspectos: la confianza en la técnica. Segundo, el materialismo político. Tercero, el individuo que desplaza a la comunidad como eje, átomo de la sociedad moderna. Como partes concluyentes de esa parte, la idea de una modernidad inconclusa, inacabada, y la modernidad como ambigüedad, ¿ya? Y luego el autor propone su concepto de modernidad como la creación de una técnica automática al servicio, automática, una tecnología que surge del intelecto humano al servicio de la comunidad de todos y todas, y que es la modernidad potencial que no ha logrado desplegarse, y por otro lado, la modernidad realmente existente, que sería la modernidad capitalista, a la cual el autor va a criticar en la parte final del texto, que es la parte de la esencia de la modernidad y la modernidad realmente existente. Es decir, la crítica a que la modernidad capitalista no logra desplegar todo el potencial de la modernidad, de la modernidad, en términos de lo que es revolucionamiento neotécnico de la tecnología, porque es una respuesta, la respuesta capitalista a este desafío de la neotécnica, es una respuesta específicamente privada, en pos del beneficio privado capitalista, y que en el fondo expresa la ambigüedad entre una neotécnica que se crea para el beneficio humano y que por otra parte en la práctica está haciendo una tecnología en pos y el beneficio de los intereses capitalistas y privados de unos pocos, en desmedro de la comunidad política para la cual surgiría esta inventiva y creativa neotécnica que expresa el potencial creativo de la modernidad. Ese sería como el concepto de modernidad que desarrolla Bolívar Echeverría, ¿cierto? Es un concepto de modernidad que algunos autores podrían criticar, de un concepto un poco economicista, en términos de que la modernidad se encuentra muy asociada a los procesos de modernización, es decir, de los procesos productivos y técnicos y tecnológicos, pero efectivamente Bolívar Echeverría viene de una raicambre marxista y por lo tanto pone acento en los factores económicos y tecnológicos, lo que llamaríamos la estructura económica como base del análisis que propone la filosofía de Bolívar Echeverría. Ahora vamos a ver a otro autor en esta misma línea de un, por ahí, se llama un neomarxismo, que sería Immanuel Wallerstein, ¿ya? Para adentrarnos, ¿cierto?, en el funcionamiento de esta modernidad capitalista realmente existente, cómo ha funcionado a lo largo de la historia, cómo se ha ido desarrollando este sistema histórico y social que llamamos capitalismo, en términos del funcionamiento económico, en términos de la producción de capital, en términos de los procesos de mercantilización, ¿cierto? Los procesos de cómo el capitalismo comienza a tomar,
elementos como el racismo, el sexismo, las diferencias sociales, y lo hace en pos de su sentido último, que es la creación de valor, que es la autovalorización o creación de valor que nos hablaba, que es la búsqueda, como dice Wallerstein, incesante de la ganancia como el eje central que mueve a todas las prácticas sociales y económicas dentro del capitalismo. Por eso es que vamos a ver, con Wallerstein vamos a comenzar a ver lo que es la dimensión económica del funcionamiento del capitalismo, la dimensión política del funcionamiento de la modernidad capitalista, y el funcionamiento cultural de la modernidad capitalista. Es decir, la expresión de cómo el capitalismo se transforma en una epistemología que reproduce ciertas formas de acceso al conocimiento, como los principios del universalismo, es decir, la transformación de ciertos elementos que son propios de ciertas realidades culturales que el capitalismo las trata de imponer como que sean verdades universales para todas las sociedades existentes. Es decir, un ejemplo de eso es que cuando hablamos de historia universal estamos hablando de la historia de Europa, de una parte del mundo, y eso se transforma con el tiempo en la historia universal que va a enseñarse en todas las escuelas de todos los sistemas escolares occidentales, o que están influidos por la colonización occidental. ¿Ya? Y eso es universalismo, y de la mano de ese universalismo va el eurocentrismo, la creencia que Europa es el centro de la cultura mundial. Por lo tanto, son expresiones de la modernidad capitalista en términos de su expresión cultural, y de eso nos va a hablar Wallerstein, de la modernidad capitalista en términos de su desenvolvimiento cultural, en términos de su desenvolvimiento político, en cómo los estados han intervenido en la construcción de estos procesos de estructuras capitalistas a partir de, efectivamente, de sus políticas impositivas, de la creación de sus jurisdicciones territoriales, etcétera, como también del funcionamiento, efectivamente, de lo más importante dentro del ámbito del análisis marxista, del ámbito del funcionamiento económico del capital, la creación de capital, y lo que va a distinguir, ¿cierto?, la gestión de la riqueza de estas, en esta lógica, en este contexto de la modernidad capitalista. Es decir, con este texto de Wallerstein, que vamos a comenzar a ver también por capítulos, que son los tres capítulos del libro El capitalismo histórico, vamos a entrar en el desarrollo de vincular el concepto de modernidad del que nos planteaba Bolívar Echeverría con el capitalismo, para ver cómo en la práctica se ha desarrollado esta modernidad capitalista de la que nos habla Bolívar Echeverría, y la vamos a profundizar con Immanuel Wallerstein. Bueno, dejo esta clase a disposición y de todos los estudiantes del curso de Historia Social y Política del siglo XX, para que puedan plantearme, cuando ya vuelvan del paro, plantearme las dudas que tengan. Yo estoy a su disposición para aclarar cualquier tipo de duda que se haya desarrollado dentro de esta clase, ya que no ha habido la posibilidad de réplica o la posibilidad de aclarar dudas e inquietudes que pudiesen surgir de la forma en como yo estoy exponiendo las ideas dentro de esta clase. Bueno, espero que también todos se encuentren muy bien y estén resguardados del virus, y les mando un saludo fraterno y cuídense. Muchas gracias.